La leyenda del chupacabras, aquella criatura temida y odiada, tenía sus orígenes en algo mucho más oscuro de lo que cualquiera hubiera imaginado. No era solo un ser mitológico que cazaba ganado por las noches, sino el resultado de un pacto satánico que había sido sellado hace décadas en un pueblo olvidado por el tiempo. Todo comenzó en un pequeño pueblo rural, donde la gente vivía tranquila y dedicada a la ganadería. Pero la paz se rompió cuando un extraño forastero llegó, vestido con ropas negras, con ojos que brillaban en la penumbra. Se decía que era un brujo que buscaba desesperadamente un sacrificio para obtener poderes inimaginables. El pueblo, receloso pero curioso, se reunió en la plaza para escuchar sus palabras. Él les ofreció riquezas, protección y fuerza a cambio de un pacto. Pero no era cualquier pacto, sino uno que requería el sacrificio de inocentes y la invocación de fuerzas demoníacas. Los más valientes del pueblo intentaron enfrentarlo, pero desaparecieron sin dejar rastro. El miedo creció y, finalmente, los aldeanos aceptaron firmar el pacto. En la noche más oscura, realizaron un ritual en el bosque prohibido, invocando a una criatura de pesadilla, el chupacabras. Esta bestia no era un simple animal. Tenía ojos rojos como brasas, garras afiladas como cuchillas y un hambre insaciable por la sangre. Pero lo peor era que estaba vinculada a la oscuridad del mismo infierno, una extensión del demonio que habitaba en las sombras. Desde entonces, el pueblo fue maldito. Cada luna llena, el chupacabras cazaba a los animales, y a veces a los humanos, dejando marcas que parecían quemaduras demoníacas. Las víctimas desaparecían sin explicación, y los gritos aterradores rompían la calma nocturna. Pero un joven llamado Mateo, que no creía en esas historias, decidió descubrir la verdad. Siguiendo pistas y leyendas olvidadas, encontró el libro prohibido donde el brujo había escrito el ritual. Leyendo las páginas, Mateo comprendió que para romper el pacto debía destruir el amuleto que mantenía vivo al chupacabras. Con valentía, Mateo se adentró en el bosque donde se decía que la bestia habitaba. Entre árboles que susurraban maldiciones, encontró al monstruo. No había huido, parecía esperarlo. Con el amuleto en mano, comenzó a recitar el conjuro inverso para deshacer la maldición. La criatura rugió con furia infernal, atacando con desesperación. Pero Mateo, guiado por una fuerza invisible, logró arrojar el amuleto al fuego sagrado que llevaba consigo. En ese instante, un grito desgarrador llenó el aire, y el chupacabras se desvaneció en una nube de humo negro. El pueblo fue liberado, pero las cicatrices de aquella noche permanecieron. Nadie olvidó jamás el pacto oscuro, ni la criatura que casi los destruye. Y la lección quedó clara: algunos secretos deben permanecer enterrados, y con ellos, los demonios que los protegen. Los días previos al pacto fueron marcados por sucesos extraños. Las noches se llenaron de sombras inquietantes, animales mutilados aparecían sin explicación, y un frío sobrenatural se instaló en el ambiente. Los ancianos del pueblo contaban historias de portales oscuros y voces que susurraban en la oscuridad. Mateo, huérfano desde pequeño, siempre fue escéptico ante estas leyendas. Pero cuando su perro desapareció con señales horribles, su duda se tornó en una necesidad desesperada por encontrar respuestas. Su búsqueda lo llevó a la vieja biblioteca abandonada, donde encontró un diario con entradas escritas por uno de los primeros firmantes del pacto. El diario relataba el miedo creciente, las promesas incumplidas del brujo y la transformación de la criatura. También describía el amuleto, un relicario hecho de huesos y sangre seca, que contenía la esencia del demonio. Durante su investigación, Mateo fue perseguido por presencias invisibles que intentaban detenerlo. Una noche, sintió un aliento frío en su nuca y escuchó una voz susurrante que decía: «No te atrevas a romper lo que fue sellado». Pero Mateo no se rindió. Preparó un ritual inverso con las instrucciones del diario, buscando la ayuda de un anciano sacerdote que vivía aislado en las montañas. Juntos, fabricaron el fuego sagrado y bendijeron el amuleto para poder destruirlo. Cuando Mateo se enfrentó al chupacabras, el monstruo era una mezcla de furia y desesperación, como si su existencia dependiera del amuleto. La batalla fue feroz, con rugidos que parecían venir del infierno mismo y una aura oscura que hacía temblar los árboles. Al lanzar el amuleto al fuego, la luz purificadora quemó la oscuridad que envolvía al chupacabras. La bestia emitió un último alarido antes de desaparecer para siempre. Mateo volvió al pueblo, donde los habitantes lo recibieron como un héroe. Sin embargo, el diario tenía una última advertencia: el mal siempre encuentra un camino. Nunca olvides que los pactos sellados en la oscuridad esperan su momento para renacer.
Mateo guardó el diario bajo llave, pero sabía que la lucha contra las sombras nunca termina. Mateo no podía olvidar las palabras finales del diario, aquellas que parecían un susurro de advertencia: el mal siempre encuentra un camino. La paz que logró traer al pueblo fue efímera. Pasaron semanas sin incidentes, pero pronto, los animales comenzaron a desaparecer nuevamente. Las marcas demoníacas reaparecieron, y el miedo volvió a apoderarse de los habitantes. Una noche, mientras Mateo vigilaba los límites del bosque, sintió una presencia detrás de él. Al voltear, vio una sombra difusa que poco a poco tomó forma humana, pero con ojos que ardían como brasas y una sonrisa maligna. Era el brujo, o al menos lo que quedaba de él, una entidad atrapada entre el mundo de los vivos y el inframundo, buscando venganza. «¿Creíste que con un simple fuego destruirías lo que hemos sellado?», dijo la figura con voz cavernosa. «El pacto está ligado a tu sangre, Mateo. Eres descendiente de los que firmaron con la oscuridad. El mal que crees muerto está dentro de ti». Atónito y aterrorizado, Mateo sintió un frío glacial que le paralizó la sangre. La criatura avanzó hacia él, extendiendo una mano huesuda. Sin embargo, Mateo logró apartarse y corrió hacia el pueblo gritando por ayuda. Los ancianos recordaron una antigua profecía: el linaje de los pactantes estaba marcado para siempre, y solo un sacrificio final podría romper la cadena. Mateo debía enfrentar una elección imposible: entregar su alma para sellar la maldición o dejar que el demonio arrasara con todo. Guiado por la desesperación, Mateo volvió al bosque en busca del lugar exacto donde se había firmado el pacto. Allí encontró un altar de piedra cubierto de símbolos arcanos, que parecía vibrar con una energía oscura. Recordó las palabras del diario y decidió realizar un último ritual, uno que requería el sacrificio de su propia sangre. Mientras recitaba las antiguas palabras, la tierra tembló y el cielo se oscureció. El brujo demoníaco apareció, intentando detenerlo. La batalla entre luz y sombra fue brutal. Mateo sintió como la oscuridad quería consumirlo, pero su voluntad era fuerte. Al finalizar el ritual, una luz cegadora envolvió el altar. El demonio soltó un alarido desgarrador y se desvaneció en el vacío. Mateo cayó exhausto, pero sabía que el sacrificio había valido la pena. El pueblo despertó de su pesadilla. Las noches volvieron a ser tranquilas, y las desapariciones cesaron. Sin embargo, en el pecho de Mateo quedó una marca invisible, un recordatorio de que la oscuridad siempre está al acecho. Y así, la leyenda del chupacabra siguió viva, no solo como una criatura de terror, sino como un símbolo del eterno enfrentamiento entre el bien y el mal, entre aquellos que hacen pactos con demonios y los que luchan por romperlos. Las semanas que siguieron al último ritual, Mateo intentó retomar su vida con normalidad, pero la marca invisible que llevaba en el pecho no le permitió olvidar la oscura batalla que había librado. Cada noche, pesadillas perturbadoras lo arrastraban a un mundo donde sombras susurraban su nombre y el chupacabras acechaba, más aterrador que nunca. El pueblo, aunque en calma, parecía cargar con una sombra latente. Los ancianos insistían en que la maldición no había desaparecido por completo, sino que estaba contenida, esperando una oportunidad para regresar. Mateo decidió entonces investigar más a fondo los orígenes del pacto para asegurarse de que nunca más se repitiera. Descubrió que el brujo no había actuado solo, sino que formaba parte de una secta secreta que había manipulado a varios pueblos durante siglos.
Estos pactos no eran accidentes, sino parte de un plan mayor para abrir un portal permanente al infierno y traer a la tierra legiones de demonios. En su búsqueda, Mateo encontró una carta escrita por el brujo antes de desaparecer, dirigida a sus seguidores. En ella, advertía que la destrucción del amuleto y el sacrificio de sangre solo habían retrasado la llegada definitiva de la oscuridad. La batalla, decía, apenas comenzaba. Una noche, mientras estudiaba la carta, Mateo sintió un frío intenso y vio como una figura espectral aparecía en la esquina de la habitación. Era la sombra del brujo, que le ofrecía una elección: unirse a la oscuridad y obtener poderes inimaginables, o morir intentando proteger a su pueblo. Mateo, con el corazón firme, rechazó la oferta. En ese instante, una luz dorada llenó la habitación, una presencia benevolente que disipó la sombra y le otorgó fuerzas renovadas. Sabía que debía prepararse, pues la guerra entre las fuerzas oscuras y la luz apenas estaba por comenzar. Decidido, Mateo comenzó a buscar aliados, descendientes de otros pactantes, y juntos formaron una hermandad secreta para proteger al mundo de las amenazas demoníacas. Sabían que el chupacabras y sus creadores no eran solo leyendas, sino advertencias vivientes de un mal que acecha en las sombras. La historia del chupacabras se convirtió entonces en más que una leyenda de terror. Era la crónica de una lucha ancestral entre la luz y la oscuridad, un llamado a la vigilancia y al coraje frente a lo desconocido.